Muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a desarrollar hoy la clase de Auditoría 1. Voy a compartir en pantalla el material para ir desarrollando. Bueno, vamos a desarrollar las unidades del 1 al 5, conociendo en primer lugar lo que es el concepto de auditoría. La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, una organización, un sistema, un proyecto o producto con el objeto de emitir una opinión independiente y competente. Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para designar a la auditoría externa de estado financiero, que es una auditoría realizada por un profesional experto. En contabilidad y de los libros y registros contables de una entidad para opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de las normas contables. La auditoría es una serie de métodos de investigación y análisis con el objetivo de producir la revisión y la evaluación profunda de la gestión efectuada. La auditoría es un término que puede hacer referencia a tres cosas principales, pero conectadas, de tres cosas diferentes, pero conectadas entre sí. Y puede referirse al trabajo que realiza un auditor a la tarea de estudiar la economía de una empresa o la oficina donde se realizan estas tareas. La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos de la actividad económica de una organización para confirmar si se ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios. Por lo general, el término se refiere a la auditoría contable, que consiste en examinar las cuentas de una entidad. Una auditoría es una de las formas en las que pueden aplicar los principios científicos de la contabilidad, donde la verificación de los bienes patrimoniales y la labor y beneficios alcanzados por la empresa
son primordiales, pero no son lo único importante. La auditoría intenta también brindar pautas que ayuden a los miembros de una empresa a desarrollar adecuadamente sus actividades, evaluándolos, recomendándoles determinadas cosas y revisando detenidamente la labor que cada uno cumple dentro de la organización. En una empresa, la evaluación en lo que respecta al desempeño organizacional de toda la entidad es fundamental para poder discernir si se han alcanzado los objetivos que se deseaban. Dicha labor es la correspondiente a las auditorías. Una auditoría externa consiste en un examen detallado sobre el sistema informativo de una entidad financiera. Es realizado por un contador público que no se encuentre vinculado con la compañía. Su objetivo primordial es averiguar la integridad y autenticidad de las acciones y expedientes que se encuentran dentro del sistema de información de la organización. La auditoría interna, por su parte, se trata de un análisis detallado del sistema de información de la empresa. Para el mismo se utilizan una serie de técnicas y métodos específicos. Los informes los realiza un profesional que tiene vínculos laborales con la compañía y los mismos circulan de forma interna, sin tener validez legal fuera de la compañía. Es decir, que la auditoría externa, en primer lugar, está hecho por un profesional independiente a la empresa. Y la auditoría interna es un profesional que depende o es contratado por la empresa. Cuando los balances de las compañías son muy negativos, los auditores suelen recomendar a las empresas que utilicen ciertas estrategias para reflotar económicamente. Auditoría en su acepción más amplia significa verificar la información financiera, operacional y administrativa que se presenta. Es confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron planeados, que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y respetados, que se cumplen con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra, opera, teniendo al máximo el aprovechamiento de los recursos. Uno de los requisitos básicos para la realización de una auditoría es la independencia, que comprende los siguientes puntos: independencia mental, el estado mental que permite proporcionar una opinión sin ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional y su dirección, permitiendo a una persona actuar con integridad y ejercer objetividad y escepticismo profesional. Independencia aparente, cuando se evitan hechos y circunstancias que sean tan importantes que un tercero juicioso e informado, con conocimiento de toda la información relevante, incluyendo cualesquiera salvaguardas que se apliquen, concluiría de manera razonable que la integridad, objetividad o escepticismo profesional del equipo auditor para atestiguar hubieran sido comprometidos. Auditorías por el área en donde se hacen. La auditoría se puede realizar una auditoría financiera, una auditoría administrativa, una auditoría operacional, auditoría gubernamental, una auditoría integral, una auditoría de sistemas. Y por área de especialidad pueden ser auditoría fiscal, auditoría laboral, auditoría ambiental, auditoría médica, auditoría a inventarios, auditoría caja chica, auditoría en sistemas y especializadas en sistemas computacionales, auditoría informática, auditoría con la computadora, auditoría sin la computadora, auditoría en la gestión informativa, auditoría alrededor de la computadora. Y tenemos lo que son las clases de auditoría. Dependiendo de lo que se busque examinar y la forma en que se realiza, podemos encontrar diferentes tipos de auditoría
entre los que podemos encontrar la auditoría externa o legal, es la más conocida popularmente y consiste en el análisis de las cuentas del balance anual de una empresa a través de un profesional auditor externo por requerimiento legal. La auditoría externa o independiente consiste en que una empresa ajena supervise que los estados financieros de una organización cumplan la normativa específica. Luego tenemos lo que es la auditoría interna, que se lleva a cabo por los propios empleados del negocio para investigar la validez de los métodos de operaciones y su coherencia con respecto a la política general de la empresa. Para ello se evalúan ciertos detalles que intervienen en los procesos y mecanismos internos. Es una herramienta clave para el control interno y una vez finalizado el análisis, emitirá un informe a la dirección o a órganos superiores del equipo para evaluar posibles soluciones en referencia a los problemas encontrados a una actividad de evaluación que se desarrolla en forma independiente dentro de una organización a fin de revisar la contabilidad, las finanzas y otras operaciones como base de un servicio protector y constructivo para la administración. Es un instrumento de control que funciona por medio de la medición y evaluación de la eficiencia de otras clases de control, tales como procedimientos, contabilidad y demás registros, y los informes financieros, las normas de ejecución, etc. Luego tenemos lo que es la auditoría operacional. Este tipo de auditoría se desempeña por un profesional cualificado y para ello tiene como objetivo valorar la empresa y su gestión para aumentar la eficacia y la eficiencia hacia una mejora importante en la productividad. Luego tenemos la auditoría de sistemas o especiales. En este grupo encontramos otro tipo de auditorías dirigidas a evaluar otro tipo de factores no económicos, como es el caso de la auditoría de software, entre otros muchos. Luego tenemos la auditoría pública gubernamental, que es el medio a través del cual se verifica y controla la gestión pública. Tenemos la auditoría integral. Esta auditoría evalúa por completo toda la información financiera, la estructura de la organización, los sistemas de control interno, el cumplimiento de leyes y objetivos empresariales para dar una visión global y certera del cumplimiento de la empresa. Luego tenemos la auditoría forense, que se realizan en las investigaciones criminales con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos. Auditoría fiscal. Esta auditoría realiza con el objetivo de velar por el cumplimiento de las leyes tributarias. La auditoría financiera, también denominada auditoría contable. Auditoría de recursos humanos se utiliza para hacer una revisión de la plantilla, las necesidades que posee la empresa y la gestión del talento. Auditoría ambiental, para controlar e intentar reducir al máximo el impacto que posee en el medio ambiente. Auditoría administrativa, es un examen detallado de la administración de un organismo social realizado por un profesional de la administración con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados. Auditoría de resultados de programa. Esta auditoría, la eficacia y la congruencia alcanzadas por el logro de los objetivos y las metas establecidas. Auditoría de legalidad tiene como finalidad revisar si la dependencia o entidad en el desarrollo de su actividad observa el cumplimiento de disposiciones legales que sean aplicables. Auditoría integral es un examen que proporciona una evaluación objetiva y constructiva acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y materiales son manejados con debidas economías, eficacia y eficiencia. Técnicas de auditoría. Las técnicas es el conjunto de procedimientos o recursos que se utilizan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. La destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o actividad que requiere usar estos procedimientos o recursos que se desarrollan por el aprendizaje y la experiencia. Por ejemplo, un jugador tiene una técnica depurada. Son herramientas o métodos prácticos de investigación que usa el auditor para obtener la evidencia y fundamentar su opinión en el informe. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza
para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Su objetivo consiste en proporcionar elementos técnicos que pueden utilizar el auditor para obtener la información necesaria que fundamente su opinión profesional sobre la entidad sujeta al examen. Los tipos de técnicas. Existen diferentes clases de técnicas, pero las más utilizadas son las siguientes: la observación, la comparación, revisión selectiva o pasar revista, rastreo, análisis, indagación, conciliación, confirmación, comprobación, computación o cálculo, totalización, verificación, inspección o recuento físico, declaración o certificación. Estos son las técnicas que son utilizadas. Procedimientos de auditoría. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza la empresa, sujetos al examen mediante los cuales el auditor obtiene las bases para fundamentar su opinión. Es decir, las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos es la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio en particular. Su objetivo es la conjugación de elementos técnicos cuya aplicación servirá de guía u orientación sistemática y ordenada para que el auditor pueda allegarse de elementos informativos que, al ser examinados, le proporcionarán bases para rendir su informe o emitir su opinión. Los riesgos. Los riesgos es aquel que existe y que se propicia por falta de control de la actividad de la empresa y puede generar deficiencia del sistema de control interno. Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten deficiencia en el sistema de control interno. Son aquellos que se presentan inherentes a las características del sistema de control interno. Los tipos de riesgos son los riesgos naturales. Este tipo de riesgos puede producir daños tanto directos como indirectos. Los riesgos biológicos. En este caso, la salud de las personas u otros animales se ve afectada por la presencia de organismos o derivados de estos. Los riesgos económicos se relacionan con la vulnerabilidad que se produce cuando se realizan inversiones y la situación económica puede llegar a afectar dichas inversiones por cambios. Los riesgos financieros, también conocidos bajo el nombre de créditos, se relacionan con la vulnerabilidad que presenta una determinada empresa al no poder cubrir sus propias responsabilidades financieras. Los riesgos laborales son definidos como la posibilidad de sufrir daños a causa del trabajo. ¿Qué es el riesgo de auditoría? Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento, por lo cual se genera la posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podrían modificar por completo la opinión dada en un informe. La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por lo tanto se debe analizar de la forma más apropiada para observar la implicación de cada nivel sobre las auditorías que vayan a ser realizadas. Un riesgo de auditoría determinado explícito es inminente, ya que no es posible que los auditores verifiquen el universo de transacciones de una entidad. ¿Cuáles son los tipos de riesgo de auditoría? Los tipos de riesgo de auditoría son riesgo inherente. El riesgo inherente es aquel atribuible a la naturaleza de la actividad económica, tamaño o complejidad de la compañía. El riesgo inherente ocurre cuando una afirmación financiera inherente a una transacción, cuenta, saldo o revelación puede ser susceptible de un error material antes de considerar cualquier control interno o externo relacionado. Luego tenemos el riesgo de control. Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades.
Los riesgos de detección. Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría, por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. La responsabilidad de llevar a cabo una auditoría con procedimientos adecuados es total responsabilidad del grupo auditor. Es tan importante este riesgo que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. ¿Por qué y cómo aplicar el control interno? El control interno como herramienta que coadyuva en la identificación del riesgo debe dar seguridad razonable. El control interno como herramienta que coadyuva en la identificación del riesgo debe dar una seguridad razonable de los hechos económicos y sucesos empresariales y asimismo evitar el fraude o identificar errores que conllevan en caso de auditoría externa o un dictamen con salvedades. Para aplicar el control interno se debe, en primer lugar, identificar los riesgos. Segundo, reconocer las áreas de posible riesgo. Tercero, realizar valoración de riesgo. Cuarto, documentarse sobre dichos riesgos. Quinto, planificar sobre posibles soluciones. Sexto, realizar la carta de recomendaciones. El control dentro del proceso administrativo. Sabemos que el proceso administrativo es un conjunto de pasos, etapas o fases mediante las cuales se aprovechan los recursos con los que cuenta una empresa. Estas etapas se dividen en planeación, dirección, organización y control. Objetivos del control. El objetivo de esta función administrativa es la de ver que todo se haga conforme fue planeado y organizado, según las órdenes dadas, para identificar los errores o desvíos con el fin de corregirlos y evitar su repetición. Proceso del control. A fin de identificar los errores o desvíos para así corregirlo y evitar su repetición, el control tiene un proceso o fases a seguir, que son: primero, establecimiento de estándares. Segundo, evaluación del desempeño. Tercero, comparación del desempeño con el estándar establecido. Cuarto, acción correctiva. Existen diferentes tipos de control. Entre los principales se encuentran el control preliminar. Son los realizados antes que el proceso operacional comience. El control concurrente se aplica durante la fase operacional. El control de retroalimentación se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones. Pasos del proceso de control. El control administrativo es un esfuerzo sistemático para establecer normas de desempeño con objetivo de planificación para diseñar sistemas de reinformación para comparar los resultados reales con las normas previamente establecidas, para determinar si existen desviaciones y para medir su importancia, así como para tomar aquellas medidas que se necesiten para garantizar que todos los recursos de la empresa se usen de la manera más eficaz y eficiente posible para alcanzar los objetivos de la empresa. Las áreas críticas. La empresa tiene su propia configuración y su estructura orgánica, que distingue su funcionamiento y el potencial competitivo con el cual se mueve en el mercado. En ella podemos definir o identificar las áreas críticas o vitales mediante la experiencia, criterio técnico y el conocimiento estratégico sobre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
conocido comúnmente como el FODA. Para el control de gestión, desarrollo y rentabilidad de la empresa es muy importante tener en cuenta no solo los activos tangibles, sino también los activos intangibles representados en las áreas críticas de la organización, áreas de resultados clave o factores críticos de éxito. Pruebas de cumplimiento. El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria que le permita asegurarse de que las transacciones, registros contables y saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos. Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar válido su examen se obtiene por medio de una serie de pruebas. ¿Qué son las pruebas de cumplimiento? Una prueba de cumplimiento es el examen de la evidencia disponible de que una o más técnicas de control interno están operando durante el periodo de auditoría. El auditor deberá obtener evidencia de auditoría mediante prueba de cumplimiento de, en primer lugar, existencia, si el control existe, de la efectividad, si el control está funcionando con eficiencia, y continuidad, si el control ha estado funcionando durante todo el periodo. El objetivo de la prueba de cumplimiento es quedar satisfecho de que una técnica de control estuvo operando efectivamente durante todo el periodo de auditoría. Los auditores independientes podrán realizar la prueba de cumplimiento durante el periodo preliminar. Las pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas son aquellas pruebas que diseña el auditor como el objeto de conseguir evidencia referida a la información financiera auditada. Están relacionadas con la integridad, la exactitud y la validez de la información financiera auditada. Los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que generan todos los estados contables y en concreto a la exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados financieros. Las pruebas sustanciales se orientan a obtener evidencia de la siguiente manera. Evidencia física, que permite identificar la existencia física de activos, cuantificar las unidades en poder de la empresa y en ciertos casos especificar la calidad de los activos. La evidencia documental, que consiste en verificar los documentos, tanto financieros, nóminas de funcionarios, etc. Luego tenemos la evidencia por medio de libros diarios y mayores, que es el resumen de todo el proceso de la contabilización de las operaciones contabilizadas por la empresa y además son elementos imprescindibles para la preparación de los estados financieros. Luego tenemos la evidencia por medio de comparaciones y ratios, es un medio de localizar los cambios significativos que deberán ser explicados al auditor. Luego tenemos la evidencia por medio de cálculos, realización de cálculos y pruebas globales para verificar la precisión aritmética de saldos, registros y documentos. Luego tenemos la evidencia verbal por medio de preguntas a empleados y ejecutivos. Las pruebas de cumplimiento versus las pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento consisten en recolectar evidencia con el propósito de probar el cumplimiento de una organización con procedimiento de control. Esto difiere de la prueba sustantiva, en la que la evidencia se recoge para evaluar la integridad de transacciones individuales y datos u otra información. Los papeles de trabajo en auditoría. Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos, planillas o cédulas en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados y las pruebas realizadas. Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas, películas u otros medios,
y puede habilitarse sobre listados y fotocopias de documentos claves de la organización sin incurrir a exceso de copiar todo el archivo. Al preparar el auditor los papeles de trabajo debe evitar acumular exceso de documentación, calidad versus cantidad. Esto se simplifica utilizando marcas de auditoría. Es decir, certificando o validando información o actuaciones físicas que se tuvo a la vista, mediante marcas y referencias previamente definidas. Y en este cuadro tenemos las marcas y referencias con el cual el auditor trabaja. Por ejemplo, obtenido el balance general. Esta marca es verificado en la operación aritmética, comprobado por los del año anterior, comprobado en inventario, comprobado físicamente. ¿Cuáles son los objetivos de los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos. En primer lugar, registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizados por el auditor. En segundo lugar, documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. Tercero, proporcionar la base para la rendición de informes. Cuarto, facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Quinto, minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. Sexto, dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el trabajo se efectuó de conformidad con las normas de auditoría del órgano de control y demás normatividad aplicable. Séptimo, estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para próximas revisiones. Naturaleza y características. Los papeles de trabajo deberán, en primer lugar, incluir el programa de trabajo y en su caso sus modificaciones. El programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. Segundo, contener índices, marcas y referencias adecuadas y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios. Tercero, estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. Cuarto, ser supervisados e incluir constancia de ello. Quinto, ser complementos y exactos a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Sexto, redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran explicaciones adicionales. Séptimo, ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Octavo, ser legibles, estar limpios y ordenados y tener espacio suficiente para datos, notas y comentarios. En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, estos deberían cumplir los siguientes requisitos. A. Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. B. Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y confiable, es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias examinadas. C. Importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar. Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. Luego tenemos lo que es la propiedad y la confidencialidad. Los papeles de trabajo son de propiedad de los órganos o firmas de auditoría. El auditor debe custodiar con cuidado y vigilancia la integridad de los papeles de trabajo
debiendo asegurar en todo momento y bajo cualquier circunstancia el carácter secreto de la información contenida en los mismos. Es difícil establecer el tiempo que un auditor debe conservar los papeles de trabajo, pero es recomendable conservarlos porque son importantes para auditorías futuras y para cumplir con los requerimientos legales en caso de litigios. Los papeles de trabajo serán propiedad del órgano de control para contener la evidencia de trabajo de auditorías realizados por su personal. Por tanto, su guarda y custodia serán responsabilidad de los auditores y para evitar el riesgo de que se extravíen o sean utilizados indebidamente por terceras personas, las direcciones de auditoría deberán archivarlos en un sitio designado especialmente para ello, de preferencia bajo llave. La confidencialidad está ligada al cuidado y diligencia profesional con que deberán proceder los auditores del órgano de control por contener información confidencial. El uso y consulta de los papeles de trabajo estarán vedados por el secreto profesional a personas ajenas al auditorio, salvo requerimiento o mandato de autoridad competente. Con objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y archivados, se formarán tanto legajos que sean necesarios, que se archivarán en compiladores tamaño carta. Los papeles de trabajo tienen los siguientes propósitos. Primero, soportar por escrito la planeación del trabajo de auditoría. Segundo, instrumento o medio de supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Tercero, registra la evidencia como respaldo de la auditoría y de informe. Cuarto, se constituye en soporte legal en la medida de requerir pruebas. Quinto, memoria escrita de la auditoría. En los papeles de trabajo se registran, primero, la planeación. Segundo, la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados. Tercero, los resultados. Cuarto, las conclusiones extraídas y las evidencias obtenidas. Quinto, incluyen solo asuntos importantes que se requieran junto con la conclusión del auditor y los hechos que fueron conocidos por el auditor durante el proceso de auditoría. Los archivos de los papeles de trabajo. Los archivos de papeles de trabajo para cada examen pueden dividirse en dos grupos básicos: los archivos permanentes y los archivos corrientes. Los archivos permanentes. El archivo permanente constituye un legajo o expediente especial en que se concentran los documentos relativos a los antecedentes, constitución, organización, operación, normatividad jurídica y contable, e información financiera y programático presupuestal, actas y documentos de entrega, recepción de los entes fiscalizables. Esta información debidamente actualizada servirá como instrumento de referencia y consulta en varias auditorías. Tienen como objetivo reunir los datos de naturaleza histórica o continua relativos a la presente auditoría. Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre la auditoría que es de interés continuo de un año a otro. Los archivos corrientes. Los papeles de trabajo actuales o del periodo se elaboran y obtienen en el transcurso de la auditoría. En ellos se deja la evidencia del proceso de planeación y del programa de auditoría, del estudio y evaluación del control interno, del análisis de saldos, movimientos, operaciones, tendencias y razones financieras, del registro de la naturaleza, el alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, de la supervisión realizada, de la persona que aplicó los procedimientos y de la fecha en que se realizó el trabajo, de las conclusiones de la revisión y del informe de auditoría en que se incluyen las recomendaciones formuladas. Los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría se clasifican de acuerdo a la guía para la elaboración de papeles de trabajo en cédulas sumarias, cédulas analíticas, cédulas subanalíticas, cédulas de informes, cédulas de observaciones y cédulas de seguimiento de recomendaciones. En primer lugar tenemos la cédula sumaria de resumen,
En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujeto al examen. Por ejemplo, ingresos, gastos o asignaciones presupuestales. La cédula analítica, además de contener la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o movimiento del área por revisar en la cédula analítica, se detallan la información obtenida, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Las cédulas subanalíticas. Por medio de las cédulas subanalíticas se desagregan o analizan con detalle los datos obtenidos en una cédula analítica. Las cédulas de observaciones, las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en el transcurso de la revisión se resumirán en estas cédulas de observaciones y debidamente identificadas con el número de cédula correspondiente a fin de facilitar su consulta y revisión. La cédula de informes, una vez concluido el trabajo de auditoría y de manera adicional a las cédulas en que se presenten las conclusiones, se integrará al inicio del expediente de papel de trabajo un informe donde se exponga brevemente los antecedentes de auditoría, los procedimientos de auditoría aplicados y sus resultados. Las cédulas de seguimiento y de recomendaciones. Si el trabajo de auditoría se deriva en recomendaciones a otro tipo de acciones legales, será necesario dejar constancia de ello. Luego tenemos lo que son los archivos corrientes. O sea, los archivos corrientes contienen las informaciones relacionadas con la planificación y supervisión que no son de uso continuo en auditorías posteriores, como revisiones corrientes de control administrativo, los estados financieros, motivo de la auditoría, análisis de información financiera, nota a los estados financieros, correspondencia corriente, programa de auditoría y otros papeles que respaldan las observaciones, y por último la preparación del informe, inclusive el borrador del informe. Luego tenemos lo que es el contenido, la preparación adecuada de las cédulas acumuladas para documentar la evidencia de auditoría. Los resultados encontrados y las conclusiones encontradas son una parte importante de la auditoría. El auditor reconoce las circunstancias que requieren una cédula y el diseño adecuado de la cédula que deben incluirse en los archivos. Clasificación de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo pueden clasificarse desde dos puntos de vista: por su uso y por su contenido. Por su uso, de acuerdo a la utilización que tengan los papeles de trabajo en el periodo examinado o en varios periodos, se clasifican en archivos de auditoría y archivo continuo. Los archivos de auditoría son papeles de uso limitado para una sola auditoría. Se preparan en el transcurso de la misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a las cuentas, a la fecha o por periodo de que se trate. El archivo continuo, como su nombre lo indica, son aquellos que se utilizan continuamente, siendo útiles para la comprobación de las cuentas, no solo en el periodo en el que se preparan, sino también en ejercicios futuros. Sus datos se refieren normalmente al pasado, al presente y al futuro. Luego tenemos los archivos por su contenido. De acuerdo al contenido de cada papel de trabajo, estos se clasifican en hojas de trabajo, cédulas sumarias y cédulas analíticas. Las hojas de trabajo son hojas multicolumnares en las cuales se listan agrupamientos de cuentas de mayor con los saldos sujetos al examen. Las cédulas sumarias de resumen son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los renglones de las hojas de trabajo y sirven como nexos entre esta y la cédula de análisis o de comprobación. Las cédulas analíticas o de comprobación. En estas cédulas se detallan los rubros contenidos en las cédulas sumarias y contienen el análisis y la comprobación de los datos de estas últimas, desglosándose los renglones o datos específicos con las pruebas o procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y competente. Las cédulas subanalíticas. En algunas cuentas se requiere elaborar cédulas adicionales a las analíticas para examinar otras cuentas que se desagregan de estas últimas.
tienen similitud con las células analíticas, pues son las mínimas unidades de análisis y en ellas se deben obligatoriamente describir todas y cada una de las técnicas y procedimientos de auditoría que se aplicaron en la cuenta. Eso ha sido todo por hoy.